Saludos hermanos, estamos otra vez en nuestra lección número 25. Soy la hermana Alma Vázquez de la Iglesia Hispana Cristiana Discípulos de Cristo de Castleberry en la Florida, cuyo pastor es nuestro reverendo Héctor Santiago. Estamos en el tema de los modelos de fe, obediencia y compromiso. Y en esos modelos, en este día, vamos a estudiar uno que es bastante conocido por el pueblo cristiano, Josué. Josué, el segundo en mando, cuando Moisés, el libertador del pueblo de Israel, lo escogió para que lo ayudara en esa misión, puesto que era un joven decidido, dedicado a servir y obedecer al Señor. Josué fue encargado de repartir las tierras cuando llegaron a la tierra prometida. Josué se conoce como el hijo de Nun y su nombre significa Jehová salva. Es la forma hebrea del nombre Jesús. Josué fue el sucesor de Moisés, como acabo de decir, y fue escogido por el libertador de Israel para ayudante suyo y para prepararlo a ser algún día el líder de los judíos en su peregrinación y toma de posesión de la tierra prometida. Su nombre era Oseas, pero Moisés le cambió el nombre a Josué. Oseas quería decir Él salva. Josué quería decir Jehová salva, lo que indica la alta misión para lo que Dios lo tenía escogido. Josué, como dije, fue un hábil caudillo y fiel. Era militar, era guerrero, hombre de valor, hombre de visión. También fue juez y como juez fue honorable e imparcial. También mostró obediencia al trabajo que Dios le asignó y desempeñó orgullosamente. Y las palabras que siempre resuenan en nuestros oídos sobre Josué, cuando él dijo la famosa expresión, yo y mi casa serviremos a Jehová. También recordamos mucho el pasaje cuando Jehová le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, pues yo estaré contigo. Josué 3, versículos del 1 al 13, es la lección que vamos a estudiar hoy. En Josué 3:7 está el texto áureo que podemos enfatizar, ya que Jehová le dice, entonces Jehová le dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte ante los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Los objetivos que tendremos para esta lección son, primero, entender el tipo de recursos y valores espirituales con los cuales Dios nos capacita para poder responder afirmativamente a sus reclamos. ¿Qué tipo de recursos y valores espirituales Dios nos da para nosotros poder ejercer el compromiso que Él nos ha llamado a tener? Segundo, explicar la manera en que se conjugan la obediencia, la consagración y el discernimiento en el compromiso contraído con Dios. Seguimos hablando de la obediencia, la consagración y el discernimiento en el compromiso. Quiere decir que nosotros como líderes tenemos que pensar en ser obedientes y consagrarnos verdaderamente al Señor. El vocabulario que vamos a
mencionar, en ese está el Arca del Pacto, que era un tipo de cofre en el que se conservaban guardadas las tablas de la ley que Moisés recibió en Sinaí, las cuales estipulaban el pacto de Dios con su pueblo. El Arca del Pacto también se le conoció como Arca del Testimonio o de la Alianza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios tenía un pacto y ahí estaban las tablas donde Dios le dio a Moisés los mandamientos para que el pueblo siguiera. Santificados es el otro término que implica una serie de actos de purificación que conllevaban una santificación ritual. En el libro de Números encontramos en el capítulo 19 específicamente aquellos actos donde ellos tenían que cumplir para santificarse. El lavado de las vestimentas y la abstinencia sexual eran algunos de los actos de purificación exigidos. Padre, en esta hora vamos a exponernos a tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine para que podamos sacar el mensaje que tú quieres para nosotros en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a ver el texto. Lo encontramos, como dije, en el capítulo 3, en los versos del 1 al 13 y el versículo 24. Y en estos versos vamos a tratar de ver las características de un líder, las características de las personas a las cuales Dios ha llamado para desarrollar su plan y su propósito. Para que veamos en ellos y cómo ver en Josué la obediencia, cómo ver su consagración y ver que él discernía entre saber quién le estaba dando las instrucciones para llevar a cabo ese trabajo. Dios los capacita para que se comprometan en la labor que Dios les ha dado. Y leemos versículo a versículo y vamos a tratar de sacar la enseñanza. Versículo 1, Josué se levantó de mañana, partió de Sitín con todos los hijos de Israel y llegaron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Sitín era una ciudad situada al este del Jordán y frente a la ciudad-estado de Jericó. La orden es que sigan detrás de los sacerdotes levitas. Llegaron hasta el Jordán y reposaron allí. Después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento para cerciorarse de lo que había, ¿verdad?, alrededor de ellos, porque era un lugar que ellos iban pasando por primera vez. Ellos no conocían ese lugar. Y ordenaron al pueblo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y a los levitas sacerdotes que la llevan, saldréis del lugar donde estáis y marcharéis detrás de ella. Los levitas sacerdotes llevan el arca del pacto. Era por orden de Jehová que los únicos que podían llevar el arca eran los levitas, los sacerdotes. Ninguno otro podía tocar el arca. De tocarla sin permiso, morirían. Cuando van a marchar, dice ahí que tienen que marchar detrás de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado nunca antes por este camino. Pero que haya entre vosotros y el arca una distancia como de 2000 codos. No os acercaréis a ella. Dios en todo momento da las instrucciones precisas. Y Él les explica que no pueden estar cerca del arca. Tienen que llevar a una distancia
de 2000 codos, que para nosotros serían 900 metros de distancia. De esa manera ellos entendían que el arca era algo sagrado y que no se le podían acercar. Josué le dijo al pueblo, dándole las instrucciones, unas instrucciones que le daba Jehová a Josué, y Josué las pasaba hacia el pueblo para que el pueblo entendiera que no era que venía de él, sino que venía de Jehová. Le dice, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. No van a ver la gloria de Dios, no van a sentir la presencia de Dios si ustedes no se santifican. Y como dijimos ahorita, la palabra santificar implicaba unos rituales que ellos tenían que hacer. En ese momento, el lavamiento de manos, de pies, de las ropas. No podían tocar nada inmundo, no podían tener sexo, no podían tocar muertos, no podían tocar enfermos, ninguna de esas cosas la podían tocar porque se hacían inmundos. Nosotros podemos pensar que para santificarnos nosotros, lo único que necesitamos es la sangre de Cristo que se derramó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Ellos con agua se podían santificar. Y después le dijo a los sacerdotes, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Tiene que ser delante del pueblo, tiene que ser el pueblo atrás, ellos delante. Ellos tomaran el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Hemos estado enfatizando que como modelo de liderato tenemos que ser obedientes, tenemos que ser comprometidos, tenemos que tener discernimiento para que podamos hacer aquello que Jehová Dios nos manda a hacer. En la orden, los sacerdotes primero, después el pueblo, y un pueblo que tenía que ser santificado. Entonces Jehová le dice a Moisés, ahí Jehová afirma a Josué como líder. Ese es nuestro texto áureo de hoy. Jehová le dijo a Moisés, desde este día comenzaré a engrandecerte ante los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. El pueblo ya veía en Josué aquel líder, porque habían estado con él desde que estaba con Moisés. Entendieron que a la muerte de Moisés, él iba a ser el líder que iba a continuar con la tarea de llevar al pueblo hasta la tierra prometida. Como amaban a Moisés, ellos también podían reconocer en Josué a aquel líder que verdaderamente podía hacer lo que Jehová le enviaba a hacer. Dios no te deja solo, dice, estaré contigo así como estaré con Moisés. Aplicándolo a nosotros, pues también nos lo podemos decir. Cuando aceptamos algún proyecto de parte de Dios, algún compromiso de parte de Dios, nosotros entendemos que es Dios quien nos capacita, quien es Dios el que nos da la orden, quien es Dios el que me pone en alto delante de los demás. Yo no me voy a echar con orgullo lo que yo estoy haciendo. Es Dios quien me pone delante. Es Dios el que abre los ojos de los demás y me da gracia para que los demás entiendan que yo soy aquel a cual Él me ha llamado a trabajar para Él. Dice el verso 9 entonces que Josué le dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Siempre enfatizando que había que obedecer a Dios.
que había que seguir las instrucciones que Dios les daba. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Es decir, que la prueba que Dios le da, esa prueba está delante de ellos cuando ellos vean cómo Dios estará con ellos, librándolos de todas estas naciones que estaban alrededor de esa tierra a la cual ellos se dirigían. Había muchos, 4, 6, 7 diferentes naciones, las cuales Dios les menciona. Le digo, a ellos los echaré de delante de vosotros, es decir, los derribaré, barreré con ellos, no dejaré que ellos los toquen hasta que ustedes no lleguen a la tierra prometida. Si lo aplicamos a nosotros, podríamos decir que todas esas naciones son las complicaciones que nosotros nos encontramos en la vida para llegar hasta la misión prometida por parte de Dios. Ellos pueden representar las enfermedades, el cáncer, la pandemia, puede representar la violencia, puede representar muchas otras cosas que nosotros vivimos día a día, pero que nosotros podamos confiar y entender que Él, Jehová, nuestro Dios, va a derribar todas esas naciones que se interponen en nuestra vida y que no me dejan llegar hasta donde yo tengo que llegar. El acta del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Era importante para ellos el tener representantes de todas las tribus de Israel. Hasta ese momento Dios siempre los había tenido agrupados en sus tribus. Cada líder de su tribu era responsable de lo que hacía su tribu. Cada uno de esos líderes era responsable de rendirle cuentas a Dios, de rendirle cuentas a Josué como el líder mayor que los estaba dirigiendo. Así que era importante que Josué siguiera esas instrucciones. En el versículo 13, entonces le dice que cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se mojen en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán, formando un muro. He aquí que reconocen que es Dios. Es Dios. Josué tiene el discernimiento de reconocer lo que Dios le está diciendo. Es el Señor de toda la tierra quien les está instruyendo, quien les está guiando, les está dando las instrucciones. Cuando ellos se mojen en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque ningún hombre podía hacerlo por sí mismo. Ellos tienen que recordar que cuando sus padres anteriormente habían llegado al Mar Rojo, el Mar Rojo se dividió cuando Moisés levantó la vara y ese mar se dividió en dos y ellos pudieron pasar en seco. Ahora las aguas se dividen hacia un lado, al norte. Ahí se aglomeran las aguas y ellos pueden pasar, dándose cuenta una vez más que es Dios el que está trabajando en el asunto. Así que reconocen la capacidad que tiene Dios de actuar, de dirigir y de tocar la naturaleza. Contra eso ninguno otro lo podía hacer.
¿Cuáles son los desafíos que Dios les plantea en este tiempo? ¿Cuáles son los desafíos que Dios nos plantea a nosotros en este tiempo? Quizá usted dirá, no tengo que cruzar un río Jordán, pero sí tengo que pasar por una enfermedad, sí tengo que pasar por la muerte de un familiar, sí tengo que pasar por situaciones de dolor. En la situación de Josué como líder, se percibe claramente que la obra de capacitación, el carisma y los atributos para ejercer el liderato son el producto de una acción de Dios sobre su vida. Nosotros, como líderes en la iglesia, también tenemos que reconocer que Dios es el que capacita, que Él es el que nos da el carisma, que Él es el que nos da los atributos para nosotros ser los líderes que debemos ser. En Josué se nos revela el verdadero líder, que por su compromiso con Dios se nutre de Él para ser constante en el manejo de su responsabilidad y recursos. El cruce del río Jordán, guiado por Dios y dirigido por Josué, puede ser una excelente metáfora para entender el llamado que Dios nos hace como creyentes e iglesia para ayudar a otros y a otras a cruzar por situaciones limitantes en sus vidas, en nuestras vidas. El porvenir es siempre una ruta desconocida, que la tomamos confiando en que Dios tiene propósitos reservados en Él y nos irá mostrando las sendas a seguir. La iglesia tiene que capacitar a sus líderes. El líder tiene unas actitudes, pero tiene que capacitarse para obedecer los principios y ordenanzas que Dios le da. Muchas personas aceptan compromisos y encomiendas sin evaluar los recursos y la viabilidad para poder honrarlos. Puede ser por exceso de confianza que descansan en sus capacidades personales y no toman en cuenta las fuentes o grupos de apoyo que se necesitan para seguir adelante. Fracasamos en los matrimonios, fracasamos en los estudios, fracasamos en nuestras profesiones, si no nos damos cuenta que necesitamos de otros que nos den la mano de apoyo. Nosotros en esta ocasión recordamos y reconocemos que sin Dios es imposible llevar a cabo una tarea que Él nos ha llamado a hacer y que nosotros necesitamos depender de la capacitación de Él, pero también depender de otros que alrededor de nosotros nos dan la mano para que podamos trabajar juntos. Josué no trabajó juntos. Él tuvo que usar a los sacerdotes levitas. Tuvo también que instruir al pueblo para que el pueblo siguiera las instrucciones que Dios le daba. Oramos. Dios y Padre nuestro, ayúdanos a encontrar siempre en ti la fuente de nuestra capacitación para ser seguidores o líderes. Capacítanos para poder discernir el rumbo que tú quieres que tomen nuestras vidas. Y danos poder para cruzar límites que intentan dejar inconclusa nuestra encomienda. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Sea que seamos líderes o sea que seamos seguidores, que dependamos de Dios y que podamos confiar, como le dijo Dios a Josué, así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Para la gloria de Dios hemos dado esta lección. Dios le bendiga.